Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast ERIN, Datos que transforman ciudades. Hoy queremos responder a una pregunta clave. ¿Qué sabe la Smart City sobre mí? Y abordar aspectos que tienen que ver con derechos digitales, transparencia, seguridad. Y para desentrañar este apasionante tema, contamos con dos invitados de lujo. Por un lado, Gabriel Bestri nos ayudará a entender los desafíos éticos y legales que plantea la digitalización urbana. Gabriel es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, profesor en la Universidad Pablo de Olavide y en la Oberta de Cataluña. Es fundador y director del Observatorio del Sector Público y la Inteligencia Artificial y ha sido integrante a nivel nacional del grupo de trabajo Cartas de Derechos Digitales en Entornos Digitales de Red.es. Gabriel, gracias por aceptar la invitación. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, José Luis. Buenos días, Víctor. También nos acompaña, como nos adelanta también Gabriel Víctor Almonacid, consultor y director público, experto en transformación digital de la administración, con una amplísima trayectoria en diferentes ayuntamientos como secretario de la administración local. Se ha especializado en gestión del cambio, transparencia, Smart City y derecho de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Él nos dará la perspectiva práctica de cómo se implementan estos proyectos y sus repercusiones. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros. Es un placer también coincidir con Gabriel. Perfecto. Si os parece, arrancamos. Y me dirijo a ti, Gabriel, directamente. ¿Crees que la ciudadanía es realmente consciente de la cantidad de datos que se generan, que genera también la ciudadanía, y de cómo se utilizan en la gestión de la ciudad, de una ciudad inteligente? Por ejemplo, en este nuevo entorno, en este nuevo paradigma de la digitalización, la sensorización y la IA. Bien, aquí podemos dar dos respuestas. Una más sencilla y quizá la más directa, sobre todo si lo hacemos de forma divulgativa, donde pues seguramente pues diríamos que no, que las personas no están de verdad tan conscientes de lo que está ocurriendo en sus propias ciudades y la recopilación de todos los datos que se pueden hacer en una ciudad. No obstante, yo la verdad que quiero ver el vaso medio lleno, quiero ser positivo y en el fondo yo creo que paulatinamente, sobre todo precisamente gracias al arranque que hemos tenido fuerte a partir de 2022 con el sistema de inteligencia artificial, las Smart City ya se conocían, habían incluido el Internet de las cosas, en algunos casos también se estaban utilizando sistemas basados en blockchain. Entonces, la suma de todo esto yo creo que paulatinamente ha hecho que sí la ciudadanía se esté dando cuenta, por lo menos, de que las ciudades, que sus ciudades recopilan los datos, en principio, y esto es lo que nosotros tenemos que esperar como servidores públicos, para que estos datos sirvan para alimentar determinadas herramientas que puedan mejorar la vida de los ciudadanos, que puedan mejorar inclusive la prestación de servicios públicos. Es importante también destacar que naturalmente un papel fundamental lo juegan precisamente las administraciones públicas. Es decir, tenemos que empezar desde el sector público y yo también me pongo en este sector, puesto que trabajo en una organización pública, aunque evidentemente no me dedico a las Smart Cities, sino a la docencia, pero sí es cierto que tenemos también que hacer pedagogía con la ciudadanía y que la ciudadanía sepa lo que decía antes. Hay una recopilación de datos y que estos datos, de forma muy proactiva y según todas las reglas legales previstas, se tratarán para mejorar las prestaciones de servicios públicos. Precisamente, sensibilización, concienciación. ¿Cómo podemos hacer para que los ciudadanos entiendan mejor el marco en el que nos estamos moviendo y entiendan sus derechos en la era digital, en la Smart City? ¿Qué retos afrontan las administraciones precisamente en este terreno? Bueno, pues las administraciones tienen o tenemos la obligación de explicar a la ciudadanía cómo prestamos hoy en día los servicios públicos, ¿no? Es una parte de la transparencia. La transparencia no es solo los documentos o los datos, también es explicar por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos, qué tecnologías están implantándose en la administración, en tanto en cuanto efectivamente afectan a la ciudadanía, no solo porque se abren otros canales para interactuar con la administración, sino porque esos canales, a su vez, tienen consecuencias, por ejemplo, en sus derechos e intereses legítimos, ¿no? Todo esto hay que explicarlo bien. Hay que explicar a la ciudadanía que la inteligencia artificial es una herramienta llena de posibilidades también en el servicio público, pero que no está exenta de riesgos.
La administración tiene la posibilidad de dirigirse a la ciudadanía a través de muchos medios, por ejemplo, campañas de difusión, por ejemplo, talleres. Yo soy muy municipalista, ¿no? Al final son 27 años trabajando en la administración local y creo en el papel de los ayuntamientos precisamente de cara a esa difusión y a esa comunicación directa a sus propios vecinos, ¿no? Por lo tanto, el papel que tiene la administración es fundamental de cara a explicar las cosas, ¿no? Y yo creo que no solo puede hacerlo, sino que debe hacerlo. Gabriel, en este terreno, ¿cuál es el mayor desafío ético que plantea, ¿no? Esa recolección masiva de datos en una Smart City? Pues José Luis, yo creo que cuando nosotros hablamos de ética, hoy aquí aplicada a lo que es el tema principal, ¿no? Lo que son las Smart City y cómo los datos puedan ayudar a crear inclusive una Smart City, pensando, por ejemplo, también a la creación de gemelos digitales de las ciudades, también es cierto que debemos, yo creo, pensar en dos cosas muy concretas. La primera, quizás de carácter más general, yo creo que el tema que tú has preguntado, es decir, la ética en este caso, tiene una relación directa con el empoderamiento de las personas. La ciudadanía deben de empoderarse en materia de datos. Y esto pasa también, precisamente, como bien mencionaba Víctor, por esta pedagogía y por la explicabilidad, por la transparencia. Pero también, y aquí sí, con vuestro permiso, me voy a poner la capa de jurista, yo creo que también nos tenemos que quedar, estudiar y analizar qué significa ética al fin y al cabo. Evidentemente no podemos profundizar hoy aquí el concepto de ética, pero yo desde mi punto de vista jurídico lo tengo muy claro. Para mí la ética es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Siendo jurista, para mí las normas son fundamentales para que se pueda determinar lo que se puede o no se puede hacer. Y hay otro elemento, siempre en materia de datos, que la ciudadanía tiene que saber cómo se utilizan. Y por lo tanto, tenemos que prestar desde la administración pública mucha atención de quién realmente va a utilizar estos datos. No es lo mismo que estos datos se recopilen y que se entreguen, por ejemplo, al sector privado, a empresas privadas, en determinadas aplicaciones, o que, por ejemplo, las mismas administraciones produzcan in-house determinadas aplicaciones de gestión y que por lo tanto los datos permanezcan en un entorno acotado y, en mi opinión, quizá inclusive más protegido. Por ahora las normas, insisto, son fundamentales para que se sepa lo que se puede o no hacer con los datos. Víctor, ¿qué retos legales y de gobernanza plantea entonces el crear una infraestructura como EDIN, que permite la compartición de datos bajo determinadas circunstancias y condiciones entre diferentes actores, municipios, para esa gestión de las ciudades inteligentes? Al final, los retos legales es el cumplimiento de la legalidad. Cuando se habla del eje ferenda, ¿no? De que para toda esta nueva tecnología hace falta legislar y hace falta regular, bueno, pues yo quizás soy menos ambicioso, pero me conformo con que se cumpla el ordenamiento jurídico vigente. Tenemos un maravilloso esquema nacional de interoperabilidad y el otro esquema nacional, el de seguridad que son dos reales decretos de 2010, en vigor desde enero de 2014. Para este nuevo servicio, ¿no? Esta nueva plataforma que apuntas, con que se cumplieran los esquemas sería suficiente. Cada vez que se habla de desafíos jurídicos, desafíos de legalidad, los desafíos éticos, como bien apunta Gabriel, eso es otra historia, porque al final es una cuestión más, ¿no? De lo que es correcto desde el punto de vista ético, pero desde luego el ordenamiento jurídico siempre podría mejorar, siempre hablamos de que las normas no son perfectas, pero tenemos un marco jurídico suficiente para el desarrollo de la tecnología actual. Entonces tampoco hay que obsesionarse con que el legislador, estamos ahí mirando el BOE todos los días. Yo defiendo los esquemas nacionales, tanto el de seguridad como el de interoperabilidad. Gabriel, hablamos de límites, ¿no? De acotar un poco el terreno del juego. ¿Cómo se puede asegurar que la protección de datos no frena la innovación en gestión pública?
Bien, la pregunta sabes perfectamente que es muy compleja y quizá inclusive la podríamos reformular y pensar si de verdad toda la materia inherente a los datos está o puede frenar la innovación. Mire, voy a hacer un ejemplo muy concreto. Nos vamos al año 2022 y estamos en el mes de noviembre. Sabemos perfectamente que en este mes llega de forma masiva a nuestros ordenadores, posteriormente a nuestros móviles, un sistema de inteligencia artificial generativa muy conocido. Allí precisamente empezaron los problemas con los datos. Acuérdense que en el verano del año posterior, Italia suspendió el uso del ChatGPT al que hago yo referencia de OpenAI precisamente por un problema de datos. Pero hasta donde yo sé, tenemos muchos modelos de inteligencia artificial, tenemos muchísimas corporaciones tecnológicas que casi a diario sacan sus nuevas tecnologías y sus nuevos sistemas de inteligencia artificial, y todos ellos funcionan gracias a los datos. Creo esto que los datos no están frenando o el uso de los datos no están frenando la innovación tecnológica. Esto no significa que, insisto, como bien ha apuntado Víctor, ya tenemos un marco normativo, creo, sólido, como cualquier otro marco normativo. Se puede evidentemente mejorar, pero lo tenemos tanto a nivel europeo como a nivel español. De manera que yo creo que si se cumplimos con lo que es la normativa que ya tenemos, añadiendo aquellas cuestiones más específicas, como ha hecho el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, no debe por qué frenar la innovación. Una cuestión para ambos. EDINT, este espacio de datos compartidos para las infraestructuras urbanas inteligentes impulsado por la FEM, tiene entre sus fortalezas el habilitar una infraestructura soberana para ese intercambio de datos. Este modelo garantiza que los propietarios de los datos mantienen el control absoluto sobre la información en todo momento. Es decir, aunque compartan datos a través de la plataforma, ellos deciden quién puede acceder, para qué propósito y bajo qué condiciones. ¿Qué ventajas puede tener una arquitectura de este tipo a nivel de protección? Pues yo mismo. A ver, sobre todo da confianza. La confianza, por cierto, cuando se habla de confianza, aparte de una palabra muy bonita, es un principio inspirador del funcionamiento de la administración, el principio de confianza legítima. Y es muy importante en la era de las nuevas tecnologías, porque una tecnología o un servicio tecnológico que no genera confianza, pues evidentemente va a tener un uso más restringido o la gente todavía va a preferir ir a la oficina física de atención ciudadana. Con lo cual, de momento, el que a mí, ¿no? Que también soy ciudadano, soy por tanto usuario de cualquier servicio público o al público, me digan que soy el propietario de mis datos, de mis consentimientos, que eso no se va a utilizar para nada malo. Esto desde el punto de vista de la confianza, yo creo que es muy positivo, ¿no? Y luego, pues, jurídicamente, hay una serie de obligaciones respecto o de derechos que en la vertiente, ¿no? De quien presta el servicio se convierten en obligaciones, pues los derechos de los usuarios pasan por tener todas estas cuestiones atadas, resueltas y no en el limbo o no en una situación de inseguridad, ¿no? Como bien ha dicho Gabriel, aquí no hay un problema ni de datos, ni de protección de datos, ni de seguridad, siempre y cuando, no lo hay, siempre y cuando no lo generemos nosotros mismos. Es decir, la tecnología es absolutamente neutral. Lo que hay que hacer es darle un buen uso y creo que el sistema que se presenta es garantista, ¿no? En ese sentido, con lo cual da seguridad y, como decía antes, da confianza. Precisamente en ese sentido, conectando esta pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan entonces los juristas, los expertos en privacidad y gestión pública en el desarrollo de un proyecto de estas características como EDIN? Bien, en primer lugar, inclusive para contestar un poco a la pregunta que hiciste y que le hiciste especialmente a Víctor, sí mencionar una cuestión. A mí me parece que proyectos como los que se están llevando a cabo tienen cierto interés
En primer lugar, por las entidades públicas que participan, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que la administración pública, entre otros muchos elementos a través de los cuales se gobierna, tiene lo de la interoperabilidad. De manera que yo puedo llegar a entender quizá que este espacio que se está construyendo con un conjunto de datos, pues sirva también para precisamente ampliar esta interoperabilidad. Dicho eso, espero de verdad que este proyecto no se quede solo y exclusivamente en un mero repositorio, sino que sea de verdad una herramienta dinámica para poder acceder con determinadas reglas a los datos. Y precisamente en este sentido, el papel de los juristas. Tenemos que considerar lo siguiente y prestar mucha atención a un elemento que yo creo que es fundamental. Los juristas, por lo tanto, el derecho, más en general, siempre llegamos segundos, nunca llegamos primeros. Es imposible. Nosotros regulamos algo que ya ha ocurrido. Es muy complejo porque no tenemos, nadie tiene la esfera de cristal para ver el futuro. Intentamos hacerlo en algunos casos, pero en línea general siempre llegamos segundos. Aquí es lo mismo. Nosotros llegamos en un entorno que quizá en materia de protección de datos ya se ha creado y ahora tenemos que ver dentro de lo que es el proyecto que se está llevando a cabo cuáles pueden ser las incidencias. Termino diciendo que desde luego la función de los juristas es fundamental por una razón prioritaria en este sentido. Hoy en día cualquier proyecto que involucre tecnología se hace a través de grupos y equipos multidisciplinares. Es decir, hoy no podemos pensar de hablar de Smart City solo con ingenieros técnicos, con ingenieros computacionales. Lo estamos viendo, lo hemos hablado hoy aquí, cuáles son las normas, hemos citado algunas, es decir, el papel del jurista sigue siendo fundamental porque yo no creo una Smart City desde el punto de vista tecnológico y evidentemente el ingeniero computacional muy poco puede saber sobre lo que es la cuestión jurídica estrictamente hablando. Se habla también, utilizabas el término confianza, se habla también de una economía de la confianza. ¿Cómo se construye ese vínculo, esa confianza en un contexto donde el uso de datos es cada vez más extendido y más masivo? Pues, por ejemplo, y me vais a permitir ser muy coloquial, no metiendo la pata como algunas veces ocurre. O sea, es decir, ¿qué es lo que más desconfianza genera? Pues los casos mediáticos de robo de datos, de hackeo y de desastres masivos relacionados con no solo con los datos, sino con cualquier mal funcionamiento del sistema. Si el sistema funciona mal, obviamente se genera desconfianza y cuando funciona bien y hay una satisfacción también del usuario, no solo que no haya pasado nada malo, sino que además funciona, es accesible, es útil, ahora mis trámites son más rápidos, todo eso los usuarios, la ciudadanía lo valora mucho. Entonces, economía de la confianza, confianza, accesibilidad, usabilidad, todo esto son conceptos relacionados y al final es algo tan básico y tan sencillo como no sacar todavía un servicio hasta que no esté testado y hasta que no tengamos la, no voy a decir certeza, que es una palabra quizá casi demasiado idílica, pero sí un porcentaje de seguridad muy alto de que el servicio va a funcionar y no va a ocurrir ninguno de estos desastres tecnológicos que consisten en el robo de datos o en que los sistemas quedan comprometidos precisamente por no haber cumplido todas esas normas de las que hablábamos antes, ¿no? Incluido el Esquema Nacional de Seguridad, pero en general toda la normativa sobre ciberseguridad y protección de datos. Entonces, la confianza se genera pues no metiendo la pata de manera estratosférica como a veces ocurre, creo que por no haber testado lo suficiente los servicios antes de sacarlos al público. Gabriel, ¿y son suficientes los marcos actuales para navegar en ese entorno, ¿no? Cambiante de datos urbanos que van proliferando, que van aumentando? ¿O necesitamos marcos adicionales? Ya lo hemos mencionado, ¿no? En parte, precisamente hoy, hemos hablado del Reglamento General de Protección de Datos. Sabemos que a nivel nacional tenemos una norma
en materia de protección de datos. Por lo tanto, yo creo que no se trata de determinar si el número de normas es suficiente o no, sino de aplicarlas de forma proactiva. Esto es lo primero y más importante. Esto no significa que no se vayan a producir, podríamos decir, nuevas normas sectoriales. Se van a producir, se están produciendo. Esto sí es un elemento importante. Atención con esta proliferación normativa. Nosotros sabemos perfectamente que en Europa somos muy buenos en regular, hacemos mal a otras cosas, pero sí esta proliferación normativa puede provocar efectos contrarios. Aquí se trata de plantearnos, impulsar la seguridad jurídica. Tener muchas normas es exactamente lo contrario, puede producir este efecto contrario. A demasiadas normas precisamente le puede corresponder una inseguridad jurídica. De manera que, insisto, yo creo que, y sé que lo veo desde un punto de vista quizá romántico, perdonadme que lo diga así, pero el número, la tipología, inclusive la calidad de las normas que nosotros tenemos, yo creo que es suficiente para regular. Otra cosa distinta es que se apliquen bien, un poco al hilo de lo que también decía Víctor. ¿Cómo pueden estos proyectos de espacios de datos evitar el sesgo, que a veces incide, ¿no?, de esos algoritmos que favorecen o ayudan a la toma de decisiones y parten de datos incompletos o datos que no tienen la calidad suficiente? Bueno, pues hay mecanismos, afortunadamente, y el propio reglamento de inteligencia artificial advierte sobre la supervisión de ese primer momento que es el proceso de recopilación, gestión, almacenamiento de datos. Efectivamente, el sesgo, aunque la expresión yo creo que es equivocada, ¿no? Es sesgo del algoritmo. El sesgo no es del algoritmo. El algoritmo simplemente trabaja de una manera aséptica, neutral, con unos datos que pueden ser más o menos sesgados. Los datos, evidentemente, sí que pueden tener un sesgo inicial y luego el algoritmo lo que hace es mantener, incluso a veces ampliar ese sesgo. ¿Hay manera de solucionarlo? Evidentemente sí. Lo que hay que hacer es desde el principio tener un sistema que ahí sí que soy partidario de la combinación entre el monitoreo tecnológico y luego la supervisión humana, ¿no? Al final es una cuestión de ir dándole calidad a nuestros procesos de obtención y almacenamiento de datos, porque efectivamente lo ha explicado muy bien Gabriel, la inteligencia artificial trabaja con datos. O sea, ¿cómo nos van a dar miedo los datos? Si es con lo que trabaja, es como la gasolina del coche. Entonces, una vez asumido que la inteligencia artificial necesita datos, grandes cantidades de datos, por eso también es tan importante la interoperabilidad, que la hemos mencionado los dos, pues evidentemente, una vez asumido eso, lo que hay que hacer es intentar que los datos, intentar conseguir que los datos sean absolutamente limpios de cualquier, estén absolutamente limpios de cualquier tipo de sesgo, ¿no? Porque si no el algoritmo efectivamente lo va incluso a amplificar. Gabriel, si quieres, o también Víctor, ¿no? ¿Qué consejo daríais a los ayuntamientos que están en ese punto de inflexión de empezar a plantearse el uso de inteligencia artificial para la gestión urbana? ¿Qué recomendaciones? Mira, yo creo que aquí tenemos que dar un consejo práctico, ¿no? Porque al fin y al cabo las entidades con las que especialmente yo me relaciono siempre me dicen lo mismo, muy bien todo esto, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué podemos hacer? Es absolutamente necesario que exista una estrategia de implantación de inteligencia artificial, cosa que no está ocurriendo en la grandísima mayoría de las entidades locales y más si pensamos en lo que son los ayuntamientos. Muchas veces, o hasta donde yo sepa, no existe ninguna norma que obliga a un ayuntamiento en subirse a la ola de la inteligencia artificial. No nos equivoquemos, si un ayuntamiento no está preparado para implementar sistemas de inteligencia artificial que ayuden, que colaboren con las Smart City, no pasa absolutamente nada. No es obligatorio hacerlo. Muchas veces nos damos cuenta de que se implantan estos sistemas de inteligencia artificial porque la inteligencia artificial se ha puesto de moda. Esto significa que falta una estrategia. Tenemos que hacer una fotografía
de lo que tenemos en casa y sobre todo mirar más allá de dónde estamos y ver dónde queremos llegar. En resumidas cuentas, esta es la estrategia de inteligencia artificial. Yo Nos simplemente queda poco añadir, tiempo. si Disculpa, Víctor, me sí, sí. permites, José Luis, yo añadir muy brevemente, porque estoy de acuerdo en todo, que si tienen alguna duda de por dónde empezar, yo empezaría por un proyecto sencillo. No caigamos otra vez en el error de aquellos macroproyectos de Smart City demasiado ambiciosos, como dice también Gabriel, sin una estrategia del todo clara, un poco también impulsados por esas ayudas que queríamos obtener, pero proyectos demasiado abstractos, demasiado grandes, demasiado ambiciosos. La inteligencia artificial debería aplicarse allí donde es necesaria. ¿Qué servicio, qué, qué departamento, qué trámite concreto puedo mejorar con la inteligencia artificial? Yo empezaría por ahí. Además, las probabilidades de éxito van a ser mayores. Pero no caigamos otra vez en el error de los macroproyectos, porque la era Smart City empezó de una manera un poco accidentada. Hay, evidentemente, casos de éxito, de buenas prácticas, los hay, pero también hay grandes fracasos. Se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Pero creo que la experiencia nos puede servir para hacerlo un poquito mejor con la inteligencia artificial. En menos de 2 minutos. Un mensaje final, en unos 30 segundos, os pido un esfuerzo de concreción sobre ese mensaje a la audiencia, ¿no? Sobre la confianza y la seguridad en la tecnología. Gabriel, y cerramos con Víctor y terminamos. Y yo le quiero lanzar un piropo a todos los que trabajan en las entidades públicas. Yo creo que el capital humano es bueno y hay que aprovecharlo. Así que quien trabajan en estos sectores saben perfectamente de lo que estoy hablando. Somos buenos en nuestros trabajos, sois buenos y buenas. Así que tenéis que coger vosotros las riendas, ser vosotros que vais proponiendo, porque si nosotros estamos a la espera de que alguien lo haga, evidentemente no va a salir ningún tipo de proyecto. Y sin miedo, ¿nos vamos a equivocar? Desde luego que sí, pero tenemos que hacerlo. Víctor. Yo más breve todavía, la inteligencia artificial se implantará, y además estoy convencido de que así será, de la mano de la inteligencia humana. Por lo tanto, no pensemos que va a venir a sustituirnos, sino al contrario, incluso a potenciarnos. Y el futuro es un futuro híbrido en el cual cada inteligencia, por así decirlo, va a tener su papel y juntas, combinadas, van a hacer, hablando del servicio público, yo creo que un servicio mejor, pero todo parte, al final, quien lleva las riendas es la inteligencia humana. No nos olvidemos de eso. Gracias, Gabriel, gracias, Víctor, y a toda nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo capítulo del vídeo podcast EDIN, Datos que transforman ciudades.